Saludos para todos. Nuevamente, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez con otro de los temas en el programa Mi Decisión Hoy. El tópico para ahora es el poder de las palabras. Las palabras llevan el poder del pensamiento y afectan tanto a quien emite las palabras como a aquel que las recibe. Con justísima razón, el gran rey Salomón dijo que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En la Biblia, la palabra tiene una connotación de poder. Es más, la creación misma implica que Dios usa la palabra para crear. El pensamiento de Dios es generativo, productivo. Por lo tanto, una vez que Dios piensa algo, se va a dar. Y la manera como Dios lo vuelve en un hecho real, en un hecho creativo, es mediante la palabra. Él dijo y fue hecho. Más tarde, cuando se habla justamente de el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, se lo llama el Verbo, para referirse que Él también es el mismo creador y que trae todo el poder divino para poder ejecutar el acto de la redención. Jesús mencionó una vez que hay palabra ociosa, sin duda alguna para contraponer la intención que existe en la palabra de acuerdo a lo divino. Si la palabra de acuerdo a lo divino es algo que lleva poder y poder generativo, la palabra ociosa es aquella opuesta, la que no produce nada, la que no genera nada, la que es una falsedad. Si Jesús la dijo para que sus seguidores la tomaran en cuenta, hemos de entender que se espera que los seguidores de Cristo digan palabras veraces y no se acomoden a la falsedad. Las palabras tienen que ver con las intenciones que la persona tiene y también con el estado de ánimo que la persona posee al momento de decir las palabras. Y cuando se menciona de las intenciones, podríamos recordar lo que Jesús dijera referente a esto, de que es del corazón que salen justamente estas palabras, es decir, de la mente, porque la mente en la Biblia es asociada con el corazón, el centro donde se generan los sentimientos y los pensamientos. Y Jesús no solamente menciona que justamente las palabras emanan del corazón o de la mente, pero también dice que por las palabras será la persona juzgada, es decir, las palabras serán una evidencia del juicio de Dios. Por las palabras uno es justificado y por la palabra también uno es condenado. ¿Por qué? Porque la palabra justamente es la demostración de lo que yo pienso, la demostración de mis intenciones, la demostración al final de mi estado de ánimo y de lo que yo soy. Cuando digo una palabra, no sencillamente pronuncio un código o un símbolo o un conjunto de letras, pero estoy en ella poniendo mi intención, poniendo mi estado de ánimo, poniendo lo que soy. Y esto es bastante complicado. Las palabras que uno debe realmente decir están asociadas con las intenciones que uno tiene. ¿Cómo son las intenciones mías? A veces las intenciones que hay son las de manipular. Entonces se usan esas palabras para dominar la voluntad de las otras personas. Pero si hay intenciones nobles de edificar, entonces se usarán palabras para edificar. Las ambigüedades no deben tener lugar cuando uno pronuncia las palabras. San Pablo recomendaba que los dirigentes de la iglesia fueran honestos, no bilingües. No se refería a que no se les permitía hablar más de un idioma, sino que la palabra bilingüe ahí se refiere a que dijeran una sola palabra, implicando el contenido que querían y no que tuvieran diferentes vocablos para dar a entender
algún contenido que querían a fin de confundir al oyente. Vivimos en una era de bastante cuidado con asuntos de litigio. Y cuando firmamos un documento, nos interesamos en entender cada término, porque al final, cuando algo no sucede bien y se tienen que clarificar las disputas, las ambigüedades son las que se toman como ventaja de una parte o de otra parte. Es una pena. ¿Por qué? Porque las palabras que se escriben o se dicen, aunque se espera que sean veraces, pero en estos casos se espera que sirvan el propósito egoísta de algunas personas. No, no debiera ser así. En las intenciones que ponemos en las palabras debe haber ese interés de edificar, de ayudar, ese interés de nobleza, el que debe existir en las palabras. El estado de ánimo, mucho cuidado. Cuando uno no está en el mejor estado de ánimo, pudiera proferir palabras con ligereza. Este estado de ánimo pudiera ser cuando uno se siente airado o cuando uno experimenta un éxtasis o un estado de mucha emoción. Estar airado podría contribuir a que digamos palabras ofensivas que nos afecten negativamente a nosotros que las decimos como a aquellos que las oyen. Por lo tanto, es necesario que consideremos el estado de ánimo que tenemos cuando vamos a decir las palabras, porque en ellas también dejamos ir una evidencia de lo que somos y de cómo nos sentimos. En cuanto al estado de éxtasis o una emoción exagerada, cuando la persona comienza inclusive a elogiarse a sí misma o comienza a elogiar a alguien más, las palabras llegan a servir como un mecanismo de culto a la vanidad, al orgullo, al egoísmo. Y eso no es adecuado. Se convierte, después de todo, en una palabra ociosa, porque no está produciendo algo adecuado. La palabra ociosa, de paso, proviene de un vocablo griego que quiere decir algo que no tiene conexión con el hecho, con algo que es contundente, real. La palabra ociosa, pues, es aquella que no está apegada a los hechos. Y se espera que los hijos de Dios, los cristianos, puedan evitar decir palabras ociosas y que más bien sean ellos los que sean veraces todo el tiempo. San Pablo recomendó que debiera evitarse la torpeza, no decir palabras torpes, sino palabras que edifiquen a todos y que muestren gracia de aquel que las dice y sirvan también de gracia para aquel que las escucha. Por lo tanto, hemos de evitar intenciones malsanas cuando decimos palabras y hemos de evitar decir las palabras en un estado de ánimo que no es el adecuado, ya sea en un extremo o el otro, airado o en éxtasis, en donde no hay control de las emociones y lo que decimos puede ser más problemático que beneficioso. Las palabras, como dijimos, tienen un poder especial, el poder del pensamiento. Jesús dijo con claridad que nuestro hablar debiera de ser sí, sí, no, no, y que cualquier otra cosa procede de mal. En otras palabras, el seguidor de Cristo debe ser preciso, exacto, cuando habla. Voy a mencionar tres cosas: preciso, claro y exacto cuando habla. De tal manera que manifieste la reflexión de lo que está diciendo. Es bueno pensar después de lo que uno ha dicho, pero es mejor reflexionar sobre lo que uno va a decir. Jesús dijo que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. No necesariamente que solo existen esas dos palabras, pero la implicación en la declaración de Jesucristo es que nuestro hablar sea breve, sea al punto, sea para lo necesario
Y en esto habría que tomar en cuenta cómo poner límites a lo que decimos. Límites en relación con el contenido, en relación con cómo lo decimos, en relación con a quién se lo decimos y también cuándo lo decimos. En cuanto al contenido, hemos de pensar que la palabra vaya dirigida a algo necesario. Si no está cubriendo algo que es necesario, ¿por qué decirla? ¿Por qué no evitar también esos resúmenes o esos adornos que se le ponen a veces al contenido exacto, claro y preciso que se espera? No vale la pena gastar el tiempo en algo más. Gastamos el tiempo del oyente y el tiempo nuestro. Pero sí es necesario aplicar un razonamiento crítico para saber cuán relevante es lo que vamos a decir. Y si no es relevante, ¿para qué decirlo? Entonces, controlarse uno mismo, porque las palabras pueden meternos en problemas. Luego, ¿a quién lo decimos? La audiencia. Cuando decimos las palabras tenemos que pensar en quién las está escuchando o las está recibiendo. Y en función del oyente, podríamos mencionar su necesidad de escuchar esa palabra, su habilidad para entenderla y su disposición para recibirla. Luego que consideramos estas cosas, vamos a pensar entonces en los tres elementos que voy a aplicar. Cuán clara, breve y exacta es la palabra que voy a decir en cuanto al contenido relevante que es necesario comunicar. Cuando nosotros hablamos justamente del oyente y la habilidad que tenga y la disposición que tenga de entender o escuchar la palabra, me preguntaré entonces, ¿para qué hablar tanto si el oyente no lo va a entender? ¿O para qué hablar tanto si el oyente no está dispuesto a escuchar? También es necesario considerar en las palabras cómo lo digo. Hay tonos de sarcasmo, tonos de alegría, tonos de tristeza, tonos de vacilación, tonos de compasión, tonos de comando o dirigiendo a alguien. Todos estos tonos pueden hablar más que el significado mismo de la palabra, o pueden distorsionar el significado de la palabra que yo estoy transmitiendo. Por lo tanto, he de cuidar del tono de mis palabras. Y por último, hay que tomar en cuenta también no solamente el contenido, a quién se le dice, cómo se le dice, pero cuándo se dice. Una palabra bien dicha en el momento inadecuado es posible que tenga un efecto adverso o no deseado. Con certeza, Salomón decía que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Hemos de pensar en el momento preciso en el que decimos las palabras, si realmente existe la condición adecuada para que el mensaje sea transmitido, sea percibido, sea entendido correctamente y el contexto no sea una variable que influencie una mala interpretación del mensaje o del mensajero. Es por eso que hemos de considerar también el momento en que decimos las cosas. Las palabras tienen un poder enorme, el poder del pensamiento. Y ya sea que nosotros hablemos o escribamos las palabras, recordemos nosotros que la función es transmitir un mensaje edificante para ambos, para el que la expresa como para aquel que la oye o la recibe. Que podamos nosotros ser prudentes cuando hablamos y cuando escuchamos, porque ese es el otro asunto. Una vez que uno ha dicho palabras, debe tener la actitud de un oyente responsable, reflexivo. Bendiciones para ti y muy pronto vendremos con otro tema.